independiente o tratamiento experimental tiene un efecto, sino también si distintos niveles de la variable independiente producen diferentes efectos. Es decir, si la magnitud del efecto Y depende de la intensidad del estímulo, X1, X2, X3, etc. Ahora bien, ¿cuántos niveles de variación deben ser incluidos? No hay respuesta exacta, pues depende del planteamiento del problema y los recursos disponibles. Del mismo modo, los estudios previos y la experiencia del investigador pueden arrojar luces al respecto, ya que cada nivel implica un grupo experimental más. Por ejemplo, en el caso de un tratamiento médico, 2 niveles de variación pueden ser suficientes para probar un efecto, pero pero si tenemos que evaluar los efectos de distintas dosis de un medicamento, tendremos tantos grupos como dosis y además el grupo testigo o de control. Ahora, modalidades de manipulación en lugar de grados. Existe otra forma de manipular una variable independiente que consiste en que expongas a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable, pero sin que esto implique cantidad. Por ejemplo, experimentar con tipos de medicamentos, contextos de enseñanza, presencia en línea o virtual, presencial en línea o virtual en metaverso, clases de terapias físicas o psicológicas, estilo de argumentaciones de abogados en juicios y procesos siguiendo distintos sistemas de calidad. Modelo para la experiencia por competencia 2023. En ocasiones, la manipulación de la variable independiente conlleva una combinación de cantidades y modalidades de esta. Por ejemplo, en los experimentos sobre la administración de medicamentos se pueden considerar tipo de medicamento, modalidades, dosis, magnitudes, cantidad de tiempo entre las dosis y formas de tomar el medicamento en cápsulas o suspensión, modalidades. Finalmente, es necesario insistir en que cada nivel o modalidad implica al menos un grupo. Si hay 3 niveles, grados o modalidades, tendrás 3 grupos como mínimo. ¿Cómo defines la manera de manipular las variables independientes? Al manipular una variable independiente es necesario que especifiques qué se va a entender por esa variable en el experimento. Definición operacional experimental, es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Por ejemplo, si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia televisada en adultos, debes pensar cómo vas a transformar ese concepto en una serie de operaciones experimentales. En este caso podría ser la violencia televisada será operacionalizada, transportada a la realidad mediante la exposición de un programa donde hay riñas y golpes, insultos, agresiones, uso de armas de fuego, crímenes e intentos de crímenes, acoso, intimidación, persecuciones, etc. Entonces se selecciona un programa en el que se exhiban tales conductas, por ejemplo, la ley y el orden, Unidad de Víctimas Especiales, Policía de Chicago. Las series de narcos, mafias y drogas, hay varias, u otro que se presenten dichos comportamientos. Así el concepto abstracto se transforma en una referente real. Ve como un concepto teórico grado de información sobre la deficiencia mental. En la práctica se tradujo 2 niveles de manipulación experimental. Ejemplo, estudio clásico de manipulación experimental de una variable independiente. Naves y Poplawski, 1984, diseñaron un experimento para poner a prueba las siguientes hipótesis. A mayor grado de información sobre la deficiencia mental que posee el sujeto común se mostrará menor evitación en la interacción con la deficiencia mental. La variable independiente fue el grado de información sobre la deficiencia mental, o mejor dicho, capacidad mental distinta, y la dependiente, la conducta de evitación en interacciones con personas cuyas capacidades mentales son diferentes. La primera se manipuló mediante 2 niveles de formulación. Número 1.
Información cultural. Número 2, información sociológica acerca de esta capacidad mental. Por tanto, hubo dos grupos, uno con información cultural y otro con información sociopsicológica. El primer grupo no recibió ninguna información sobre la deficiencia mental o la capacidad mental distinta, ya que se supuso que todo individuo por pertenecer a cierta cultura maneja este tipo de información y está conformado por nociones generales y normalmente estereotipadas sobre la deficiencia mental. De ello se desprende que si un sujeto basa sus predicciones sobre la conducta del otro en el nivel cultural, obtendrá mínima precisión y pocas probabilidades de controlar el evento comunicativo. Naves Poplaski, 1984. El segundo grupo acudió a un centro de entrenamiento para personas cuyas capacidades mentales son diferentes, quienes les proporcionaron información sociopsicológica. Algunos contaron sus problemas en el trabajo y sus relaciones con superiores y compañeros. También se trataron temas como el amor y la amistad. Este grupo pudo observar la capacidad mental como se trata clínicamente y los efectos en la vida cotidiana de quien la posee, además de recibir información sociopsicológica al respecto. Después, todos los participantes fueron expuestos a una interacción sorpresiva con un individuo que supuestamente tenía una capacidad mental distinta, que en realidad era un actor entrenado para comportarse como deficiente mental y con conocimientos sobre la materia. La situación experimental estuvo bajo riguroso control y se filmaron las interacciones para medir el grado de evitación hacia el sujeto con capacidad mental diferente a través de 4 dimensiones: A. Distancia física. B. Movimientos corporales que denotaban tensión. C. Conducta visual y conducta verbal. Se comprobó la hipótesis, pues el grupo con información cultural se mostró una mayor conducta de evitación en el grupo con información sociopsicológica. Retos para definir cómo se manipulan las variables independientes. En ocasiones no resulta complicado trasladar el concepto teórico, variable independiente, a operaciones prácticas de manipulación, tratamientos o estímulos experimentales. Manipular la paga, cantidades de dinero otorgadas. La realimentación, el reforzamiento y la administración de un medicamento no es demasiado difícil. Sin embargo, a veces resulta verdaderamente complejo instrumentar el concepto teórico en la realidad, sobre todo con variables internas, variables que pueden tener diversos significados o variables que sean difíciles de alterar. La socialización, la cohesión, el sentido de vida, el empoderamiento, el liderazgo y el metaverso en la enseñanza son conceptos que requieren un enorme esfuerzo por parte del investigador para operacionalizarse. Para auxiliarte en ello te recomendamos: número 1. Consultar experimentos previos para que evalúes cómo manipularon la variable independiente y si tuvieron éxito. Número 2. Evaluar tu manipulación antes de que conduzcas el experimento. Cerciorarte de qué función probándola en un grupo pequeño similar al del experimento. Si la manipulación resulta débil, probablemente no se encontrarán efectos, pero no porque no pueda haberlos. Si pretendemos manipular la violencia televisada y nuestro programa no es en realidad violento, incluye uno que otro insulto y algunas sugerencias de violencia física y no encontramos un efecto, no podemos afirmar o negar que haya un efecto porque la manipulación fue insuficiente. Número 3. Incluir verificaciones para la manipulación. Cuando se experimenta con personas hay varias formas de verificar si realmente funcionó la manipulación. La primera consiste en entrevistar a los participantes. Supongamos que, por medio de la manipulación, pretendemos motivar a un grupo para que cumpla una tarea y el otro no. Después del experimento, entrevistaremos a los individuos para ver si el grupo que debía estar muy motivado en realidad lo estuvo y si el grupo que no debía estar motivado
no lo estuvo. Una segunda forma es incluir mediciones relativas a manipulación durante el experimento. Por ejemplo, aplicar una escala de motivación a ambos grupos cuando supuestamente unos deben estar motivados y otros no. Segundo requisito de un experimento: medición de la variable dependiente. La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto de la manipulación de la variable independiente tienen en ella. La medición de la variable dependiente resulta igualmente importante y como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser adecuada, válida y confiable. Imagínate que conduces un experimento para evaluar el efecto de un nuevo método de enseñanza en la comprensión de conceptos de salud preventiva por parte de ciertos niños y en lugar de medir la comprensión mides la memorización. Por más correcta que resulte la manipulación de la variable independiente, el experimento resultará un fracaso porque la medición de la dependiente no es válida. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? No hay reglas ni un número para ello. Una vez más, depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y las limitaciones existentes. Imagínate que vas a experimentar con 2 medicamentos que ayudan a controlar la presión arterial y quieres ver cuál es el más eficaz y solamente te interesa este. Probablemente tienes una sola variable independiente, tipo de medicamento X y Z, pero si quieres agregar el efecto de la dosis porque los pacientes son hipertensos graves mayores de 60 años, añadirás esta otra